lo profundo del sombrío paisaje de Maine, un remanso del tiempo se oculta tras los muros de piedra caliza del seminario Monte Calvario. Durante 23 años, las misteriosas desapariciones de al menos 184 jóvenes, en su mayoría huérfanos y seminaristas, han tejido una oscura telaraña de secretos. Las primeras desapariciones empezaron a señalar un comportamiento extraño entre el personal. Mutismos, miradas furtivas y susurros apagados en los corredores. Con cada niño que desaparecía, el eco de sus risas se desvanecía, dejando una atmósfera opresiva que envolvía la venerada institución. Así aquellos que se atrevían a cuestionar se encontraban a menudo con palabras como tisis y histeria, utilizadas para desestimar las inquietudes. Recientemente se ha destapado un documento, una carta sin enviar de la Madre Superiora Agnes, en la que menciona prácticas que trascienden la ética médica y religiosa, revelando un oscuro laberinto de experimentación y control. La carta detalla cómo los jóvenes eran sometidos a tratamientos no aprobados, con el fin de explorar la fragilidad humana bajo condiciones extremas. Los registros en los libros de la institución fueron alterados, haciendo que las voces silenciadas de las víctimas se desvanecieran en la profundidad de un olvido orquestado. Un testimonio impactante emerge de las sombras. Un sobreviviente, un antiguo seminarista, nos cuenta cómo se despojaron de su humanidad a través de rituales encubiertos y condiciones inhumanas. Su relato presenta una escena aterradora donde jóvenes eran divididos en grupos, bajo la apariencia de catequización, pero con el verdadero fin de evaluar los límites del dolor y la sumisión. Su inquietante descripción se convierte en un grito apagado que revela la complicidad de autoridades eclesiásticas, quienes cerraron los ojos ante los crímenes que ocurrían entre los muros del seminario, protegiendo su propia reputación a expensas de estos inocentes. Mientras la comunidad local comenzaba a murmurar, un descubrimiento aún más perturbador salió a la luz. Corresponsalía encontrada entre la Madre Superiora y altos funcionarios de la diócesis sugiere una red más amplia, que une el seminario con otras instituciones y organizaciones donde se lavaban las manos de la complicidad. Cada carta desenmascara un engranaje de conspiraciones que se extienden mucho más allá de Monte Calvario. La verdad, que por años ha permanecido oculta y enterrada, ahora se agita como una tormenta en el horizonte. Preguntas urgentes explotan en la mente de quienes osan investigar. ¿Qué más se oculta entre las páginas de la historia y los susurros de aquellos que han guardado silencio por demasiado tiempo? La revelación del oscuro legado del Seminario Monte Calvario es solo el comienzo. Ahora, al igual que aquellas almas perdidas, la búsqueda de respuestas nos llevará a profundizar en un abismo del que muchos nunca regresan. Mientras la tormenta de inquietud crecía en la comunidad, una nueva revelación sacudió los cimientos de Monte Calvario. En una tarde nublada, un grupo de periodistas locales se reunió en el café de la plaza. Una de ellas, Clara, había conseguido finalmente acceder a un fondo de documentos antiguos del seminario. Su corazón latía rápido. Mientras hojeaba papeles amarillentos, una carta se deslizó de entre las páginas, marcada con un sello de la diócesis. Las palabras en la carta, escritas con una caligrafía temblorosa, llevaban el peso de años de horror. Decía: los experimentos deben continuar, a pesar de las pérdidas. Los sacrificios son necesarios para el bien mayor. El nudo en el estómago de Clara se ajustó aún más.
Esas líneas parecían confirmarle que el horror no solo ocurría dentro del seminario, sino que había sido aprobado por niveles superiores de la iglesia. Al mismo tiempo, en otro rincón del pueblo, una exnovicia llamada Teresa enfrentaba sus demonios. Jamás se había atrevido a hablar, pero ahora sentía que debía hacerlo. Mientras se sentaba en la sala de su hogar, su mirada se perdía en la distancia. Recordó los susurros entre las hermanas, el temor reflejado en sus rostros. Ella había sido una de las elegidas para ayudar con los nuevos programas. En su voz resonaba el eco de las voces perdidas. Eran pruebas, mediciones, decía. Y mientras sus pensamientos se entrelazaban, se dio cuenta. Aquellos no eran simples experimentos, eran torturas disfrazadas. Durante una reunión de la comunidad, el ambiente se tornó tenso. Clara se levantó, temblando, para compartir la carta. La murmurante multitud quedó en un sombrío silencio. Al leer en voz alta las palabras, el aire se llenó de murmullos de horror. No puede ser cierto. Debemos actuar. Las reacciones eran explosivas, pero también había miedo de las repercusiones. «Alguien debe detener esto», gritó uno de los ancianos. Pero lo más perturbador sucedió esa misma noche. Un grupo de valientes decidió infiltrarse en el seminario, buscando más pruebas. Armados con linternas, se deslizaron entre las sombras. Al llegar a la biblioteca, encontraron libros de registro alterados y más cartas que confirmaban su peor temor: la revelación de prácticas de purificación que incluían el aislamiento y la privación, y descripciones de oscuros rituales que asistían el poder espiritual de los seminaristas. En una de las páginas encontró un diagrama garabateado que detallaba metodologías de control mental. El aire se volvió pesado y helado. De repente, un ruido sordo provenía del fondo del pasillo, como una puerta que se cerraba. Golpes en la pared hicieron que Clara y los demás se congelaran. «¡Alguien viene!». El pánico se desató y comenzaron a buscar una salida. Mientras corrían, Teresa, que los había seguido de lejos, se dio cuenta de algo escalofriante. En un rincón oscuro, vio algo que la hizo detenerse en seco. Un rostro famélico miraba hacia ella desde detrás de una de las estanterías. Era uno de los jóvenes desaparecidos, aún con vida. Sus ojos eran un abismo de desesperación. Sin poder contener la angustia, estalló: «¡Deme!». Y justo en ese instante, un grito resonó por los muros de piedra caliza, llenando el seminario de terror. La comunidad entera quedó paralizada. Mientras las luces titilaban, Clara comprendió que eso no era solo un descubrimiento, era el inicio de un horror que se extendía más allá de su imaginación. ¿Quién más había caído en esa trampa infernal? ¿Qué fuerza oscura operaba detrás de la fachada de salvación? La búsqueda apenas comenzaba, pero la sombra de lo que podría ser la verdad ahora atormentaba a todos que se atrevían a buscarla. El grito resonó en el aire helado del seminario, un eco desgarrador que heló la sangre de Clara y sus compañeros. «¡Ayúdame!», gritó la figura demacrada, pero el sonido se tragó en la oscuridad. Clara sintió el pulso acelerado en su pecho. El miedo era palpable, como un insidioso nudo en su garganta. «¡Corre!», gritó uno de los hombres, mientras las pisadas se acercaban. La urgencia llenó la habitación. Clara se precipitó hacia la salida, pero el rostro angustiado del joven atrapado quedó grabado en su mente. Poderosa sensación de compasión la detuvo por un instante. «¿Quién eres?», preguntó casi en un susurro, pero la figura se desvaneció en la penumbra antes que pudiera obtener respuesta.
El grupo se apresuró hacia las escaleras, dejando atrás el oscuro misterio. Una vez fuera de ese corredor, llegaron a la sala principal. La atmósfera era tensa, cargada de murmullos desesperados. «No podemos quedarnos aquí. Si nos atrapan será el fin», musitó un chico de rostro pálido. La multitud, aún bajo el impacto del grito, miraba a Clara, esperando que ella hablara. Se tomó un momento, tragando el terror que infestaba cada rincón. «Necesitamos regresar», empezó, pero alguien interrumpió. Era Teresa, la exnovicia, con los ojos llenos de lágrimas. «No saben lo que he visto. Aquellos no eran solo experimentos, eran sacrificios. Lo que ocurre aquí va más allá de cualquier horror imaginado». Sus palabras salieron entre sollozos, pesadas y apesadumbradas. Clara sintió su corazón tambalearse, como si la tierra temblara bajo sus pies. «Encontré más cartas», intervino un joven. «No son solo registros de experimentos. También dicen que otros jóvenes fueron llevados a lugares secretos, como parte de un proyecto más grande». Su voz temblaba. Cada palabra era un clavo que aseguraba el creciente horror y la desesperación. Al escucharlo, el grupo estalló en un murmullo confuso. Algunos incluso retrocedieron, abrumados por la idea de una conspiración que abarcaría más de lo que podían imaginar. El hombre se apresuró a desdoblar un viejo documento. Aquí dice que las prácticas comenzaron bajo la mirada aprobadora del obispo, no solo en Monte Calvario, sino en varias instituciones en todo el país. Experimentos que... Y al leer la siguiente línea, su rostro se puso pálido. Que involucran control mental. Una atmósfera de incredulidad se instaló. ¿What? Clara casi no podía procesar. Control mental. El aire se volvió espeso, pesado. «No, eso no es posible», alguien murmuró en voz baja. Las miradas se desplazaban. El shock era evidente. Pero Teresa continuó, sin poder contenerse. Las hermanas hablaban de procedimientos, rituales, todo con el fin de crear seres obedientes. Justo entonces, un estruendo estremeció el pasillo. La puerta principal del seminario se estrelló contra la pared, y figuras de la oscuridad entraron. Uno de ellos, una figura familiar, era él, Padre Juan, conocido por su simpatía, pero su rostro no mostraba compasión esta vez. «Que nadie se mueva». Su voz resonó con autoridad y pánico. La multitud congelada sintió un escalofrío. «Voy a preguntar una vez más, ¿qué están haciendo aquí?» «Necesitamos ayuda», gritó Clara. «Hay un joven desaparecido. Lo vimos». Pero la mirada en los ojos del padre Juan se oscureció. «Silencio. No saben lo que hacen. Ustedes no están preparados para la verdad. Deben salir. Ahora». Su tono era rígido, como acero. El grupo se miraba entre sí. La confusión y el terror estaban al borde de estallar. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué verdad no estaban preparados para enfrentar? ¿Qué pertenecía a ese oscuro legado que los envolvía como una niebla espesa? Mientras el padre Juan se acercaba hacia ellos, una idea aterrorizante golpeó a Clara. ¿Quién era realmente el enemigo en esta historia? Las preguntas se acumulaban, y en ese momento comprendieron que no solo luchaban contra un seminario, sino contra algo más grande, más siniestro, y ahora, todavía más preocupante. Si el padre Juan tenía razón, ¿sería este solo el principio de un horror inimaginable? Pero justo cuando el grupo se preparaba para huir, un tiro resonó. La sala se llenó de gritos y caos. Clara observó a su alrededor. Venas de pánico surcaban el cuarto. ¿Qué era esto? ¿Era el final o solo el comienzo de algo mucho más oscuro? El eco de aquel disparo
se unió a las preguntas que atormentaban sus corazones, mientras se preguntaban si alguna vez podrían descubrir la verdad. El caos estalló en la sala. El disparo hizo eco, y el grupo de Clara, paralizado, se agachó instintivamente. El aire se llenó de gritos, todos empujándose hacia la salida. El padre Juan, visible entre las sombras, miraba con ojos fríos y serenos. «¡Fuera! ¡Rápido!», ordenó, imponiendo su voluntad sobre los temores que dominaban a todos. Clara sintió que le fallaban las piernas. ¿Qué estaba pasando? La oficina del seminario ya no se sentía segura. Alguien había disparado. La pregunta era, ¿quién había sido? Sin tiempo para pensar, el grupo de Clara se precipitó hacia la salida, arrastrados por el miedo y el pánico. Pero alguien se detuvo. «Debemos ayudar a ese chico», gritó uno de los jóvenes mientras señalaba el oscuro pasillo de regreso a la biblioteca. «No podemos», respondió Clara, sintiendo que el corazón se le hundía. «No es seguro». Pero en el fondo, el rostro del joven atrapado aún la atormentaba. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí? Ese rostro resquebrajado por el miedo la perseguía. «Yo lo conocía», interrumpió Teresa, la exnovicia, visiblemente alterada. «Él era uno de los seminaristas más jóvenes cuando desapareció. Su nombre es Mateo». La revelación recorrió la sala como un escalofrío. Un silencio denso se apoderó del grupo. ¿Podía ser que su búsqueda hubiera sido en vano? ¿Cuántos de estos chicos eran dignos de ser rescatados? Pero antes de que pudieran procesar la carga de la nueva información, el grupo se encontraba fuera del seminario. Todos se dispersaron por el campo de hierba, pero Clara, aún en shock, se detuvo. Sintió la presión en su pecho. Debía saber más sobre Mateo. No podían dejarlo en ese lugar aterrador. De repente, la voz de Clara rompió el silencio. «Regresamos, lo encontraremos». Con determinación convocó a los demás. La necesidad de contar la verdad ardía en su interior. «Si hay más jóvenes ahí dentro, no podemos ignorarlo». Sin embargo, lo que sucedió a continuación los tomó por sorpresa. En ese instante exacto, un grupo de hombres apareció entre los árboles, sus siluetas amenazantes iluminadas por la luz opaca de la luna. «¡No pueden regresar!», gritaron, sus voces resonando con la autoridad que llenaba el aire. «¡Detengan a esos jóvenes!». Clara sintió un nudo en el estómago. Quienes se acercaban parecían ser parte de una seguridad que nadie había visto antes. La preocupación transformó el miedo en un impulso visceral de lucha. «¡Vámonos!», gritó, agarrando a Teresa de la mano, y todos corrieron hacia el bosque. Mientras corrían, Teresa gritó: «Les dije que no están listos. No entienden lo que hay en ese lugar. No solo experimentos, son sacrificios para un propósito». Su voz se desgastaba, pero Clara necesitaba escuchar. «¿Qué tipo de sacrificios?». «Escuché cosas, secretos susurrados entre las hermanas. Se decía que Mateo, él no fue el único que desapareció. Había otros, y aquellos que no servían eran ofrecidos». Las palabras de Teresa caían como piedras pesadas en el aire. Clara le dio una mirada llena de horror. ¿A qué se refería? La dispersión del grupo los llevó a una cabaña abandonada. «Allí», dijo uno de los jóvenes entre jadeos, «podemos escondernos». Todos se metieron dentro, respirando con dificultad. La oscuridad envolvía la cabaña, pero había algo más allí, un poco de luz que parpadeaba desde el rincón más alejado. «¿Qué es eso?», preguntó Clara, acercándose lentamente. Al llegar, descubrió un viejo baúl cubierto de polvo. Sin pensarlo, lo abrió
y un grito de terror se quedó atrapado en su garganta. En el baúl había documentos, fotografías y un viejo diario. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas por el tiempo. Uno de los documentos tenía un sello oficial de la diócesis. «Es un registro», murmuró Teresa, acercándose. «No puedo creerlo». Clara lo sacó del baúl, sintiendo que el aire se espesaba con cada palabra que leía en voz alta. Los sacrificios deben continuar por la salvación del alma. La sensación de horror se apagó en ese momento, como si un frío gélido se apoderara de la cabaña. «¿Qué significa esto?», preguntó Clara con la voz temblorosa. Pronto, el grupo se dio cuenta de la gravedad de la información en sus manos. No eran solo experimentos. Había un secreto más oscuro, un propósito malsano detrás de todo. Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, un estruendo resonó en el exterior. Los hombres llegaron hasta la puerta de la cabaña, pisando fuerte. Clara sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo escaparían de ese oscuro secreto que ya había comenzado a consumir sus almas? ¿Quiénes serían esos hombres que estaban dispuestos a proteger tal horror? En un último intento de sobrevivir, Clara susurró: «Debemos salir de aquí, ahora». Pero mientras se apresuraban hacia la salida, Clara sintió una presión en su pecho. Sabía que lo que habían encontrado era solo el principio, y la búsqueda de la verdad estaba a punto de convertirse en su mayor desafío. ¿Quién detendría el ciclo de horror que se había puesto en marcha, mientras las sombras los rodeaban? Clara comprendió que cada respuesta podría costarles más de lo que estaban dispuestos a pagar. Clara sintió que la presión en su pecho se intensificaba mientras el grupo se escondía en la cabaña. La luz parpadeante que habían visto estaba revelando un secreto que, de ser cierto, cambiaría todo. Mientras Teresa buscaba el contenido del viejo diario, el ruido en el exterior se hacía más cercano. Clara abrió una de las páginas desgastadas. Sus ojos se agrandaron con cada palabra leída. Las notas eran inquietantes. «El sacrificio de almas es esencial para asegurar el futuro de la orden». «¿Qué significa esto?», preguntó, mirando a los demás con miedo. Teresa, aún recuperándose del shock, tomó el diario de sus manos y leyó en voz alta: «Las ceremonias deben continuar. La congregación necesita respaldo espiritual. Los actos son necesarios para el bienestar de la comunidad». Las líneas estaban manchadas, como si alguien hubiera llorado sobre ellas. Clara recogió otra hoja, aún más alarmante. Las declaraciones de los jóvenes recolectadas durante los rituales. Las alteraciones en sus recuerdos me llevan a pensar que podría haber un componente de manipulación. Larga ausencia de los seres, aislamiento, debe ser parte del programa. Las palabras giraban en su mente, como un eco espeluznante. «No», exclamó uno de los chicos. «No puede ser. No lo hicieron». A su alrededor, la atmósfera se volvió densa. La desconfianza y el horror se mezclaban en el aire. Los murmuros comenzaron a crecer. Todos se miraron con inquietud. En ese momento, hubo un golpe en la puerta, y Clara sintió una oleada de pánico. «¡Esos hombres!», dijo un chico mientras retrocedía. «No estamos a salvo aquí». El sonido continuaba, como un tambor que anunciaba la llegada de algo maligno. «¿Y si nos atrapan?», preguntó Teresa. Su voz tiembla. «No sé lo que puede pasar». El grupo se miró en silencio. El miedo los doblegaba. Clara sabía que necesitaban salir, pero un impulso interno la ató a esas páginas. De repente, el diario se deslizó de las manos de Teresa, cayendo al suelo. Al agacharse para recogerlo,
Clara vio una redacción diferente en una hoja separada. Era un registro y menciones de fechas. «Es una lista», gritó, y contempló la serie de nombres. «Estos son los jóvenes desaparecidos», murmuró, horrorizada. «Pero estos, aquí, laguna de tiempo. Algunos fueron reportados muertos y otros fueron vistos con vida». Y al leer la siguiente línea, su voz se quebró. «Hemos sido un experimento, cada uno de nosotros». El aire se volvió gélido y las palabras de Teresa resonaron en su mente. «No están listos». El diario revelaba, al parecer, que Monte Calvario no solo había estado aislando a los jóvenes para experimentos, sino que algunos de ellos estaban siendo observados, casi como si fueran ratones en un laboratorio. ¿Para qué? Para manipular sus recuerdos hasta convertir a jóvenes almas inocentes en instrumentos de obediencia. Mientras los golpes en la puerta se tornaban más insistentes, un grito estruendoso resonó afuera. Había estallado un tumulto. Clara, en un destello de intuición, se dio cuenta de que el grupo no enfrentaba solo la oscuridad del seminario, sino que quizás era parte de un engranaje más grande, una red de la cual el seminario era solo una pieza. La mención de lugares secretos y experimentos masivos dejó a todos en un estado de desamparo. «Debemos huir», instó uno de los chicos mientras se lanzaba hacia la salida. Pero el terror había hecho que Clara se detuviese. «Esperen», gritó, pero el empuje del grupo ya los había arrastrado hacia la puerta. A medida que corrían, la angustia de lo que habían descubierto la aterraba. ¿Qué harían los hombres si descubrían que habían estado espiando? ¿Qué pasaría después de que el contenido del diario se hiciera público? Cuando alcanzaron la entrada del bosque, una sombra apareció de repente ante ellos. ¡Alto! Era el padre Juan, su mirada fría y calculadora. ¿Dónde creen que van? Sus palabras colisionaron con la desesperación del grupo. «Esto no ha terminado. Ustedes no saben lo que han desenterrado. Volverán o experimentarán el verdadero horror». Mientras el grupo quedaba paralizado por la amenaza del sacerdote, un último pensamiento atravesó la mente de Clara. Si la verdad es tan aterradora como esto, ¿qué más podrían ocultar? Esa revelación giraba en su mente como un remolino. La lucha por encontrar respuestas estaba lejos de concluir. Aquello apenas comenzaba, y el miedo al futuro y a lo desconocido se cernía como una niebla perturbadora. ¿Qué otras capas de horror tendrían que enfrentar? ¿Podrían desmantelar esta red antes de que fuera demasiado tarde? Clara sintió que el aire se tornaba más denso a medida que el padre Juan se acercaba. La preocupación y el miedo operaban en su pecho como un tambor enardecido. ¿Qué más sabe? Fue lo único que pudo pensar. Pero no tenían tiempo para vagar en dudas. El grupo quedó paralizado. Los hombres que habían llegado desde el bosque se estaban acercando, y la sombra del sacerdote se iluminaba a la luz de la luna. «Ustedes no deberían haber investigado. Ahora están en peligro», dijo el padre Juan con voz profunda. Clara vio su rostro y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo oscuro en su mirada, una complicidad que no podía ignorar. La verdad no es como creen. Las puertas de la cabaña crujieron bajo el peso de los hombres que venían. Clara, llenándose de valor, tomó un paso adelante. «No podemos irnos sin ayudar a Mateo». Sus palabras estaban llenas de determinación, pero también de miedo. «Mateo no está a salvo, y ustedes tampoco lo estarán», respondió el sacerdote. «Lo que ocurre en Monte Calvario es solo la punta del iceberg.
Y esos jóvenes, no todos son lo que parecen. Un grito resonó detrás de ellos, un eco del pasado que sacudió la atmósfera y los hizo temblar. ¡Salgan! Ahora. La voz que venía del exterior era feroz, claramente de uno de los hombres acercándose. Un instante de confusión reinó, y de repente la puerta se estrelló contra la pared, como si la colisión fuera el comienzo de un horror inminente. El grupo se dispersó. Clara sintió que el tiempo se desaceleraba. ¡Vámonos!, gritó, y todos comenzaron a correr. Siguieron hacia el bosque, dejando atrás la cabaña. Sin embargo, su mente aún luchaba para procesar las palabras del padre Juan. Mientras se adentraban en el bosque, una clarividencia inesperada se apoderó de Clara. Recordó una frase del diario que habían encontrado, una línea que la había dejado perpleja. El sacrificio de almas es esencial para la orden. Esa frase la atormentaba. ¿Qué habían hecho con los jóvenes desaparecidos? Sus ojos se posaron en un pequeño claro donde la luz de la luna iluminaba un objeto en el suelo. Se acercó y vio que era un viejo archivo desgastado, casi como el diario que habían encontrado antes. Clara lo levantó con manos temblorosas. Su corazón se aceleró. Era un registro. Las páginas estaban cubiertas de las mismas anotaciones desesperantes. Se han realizado pruebas sobre la resistencia humana. Cada sujeto sometido a análisis psíquico. Las ceremonias proseguirán. Si el resultado no es satisfactorio, se aplicarán métodos de eliminación. Clara sintió un giro violento en su estómago. «No puede ser», murmuró. Los demás se acercaron y se asomaron por encima de su hombro, los rostros pálidos. «¿Qué dice?», preguntó Teresa con voz apenas audible. «Hablan de sacrificios». Clara apenas podía seguir leyendo, pero obligó a sí misma a hacerlo. No solo sacrificios espirituales. Se refiere a prácticas, donde los jóvenes que no se adaptan son eliminados, como si fueran piezas de un juego. La incredulidad cautivó al grupo. «¿Eliminados? ¿Cómo es posible?». Un chico se pasó la mano por la cabeza, en estado de shock. «Estas pruebas», continuó Clara, su voz se entrecortaba, «se hacían con el consentimiento de la diócesis. Los líderes estaban involucrados. No solo el padre Juan, no, hay más personas. Me doy cuenta de que esto no es solo Monte Calvario. Podría involucrar a muchas más instituciones». Esa idea pesó como una losa. En el fondo de sus corazones, el miedo se transformaba en un abismo. ¿Qué tamaño tendría esta conspiración? ¿Cuántos jóvenes habían desaparecido porque eran considerados fallidos? Sin embargo, justo cuando la desesperanza parecía consumirlos, un ruido resonó en la oscuridad. Eran pasos rápidos y las sombras se movían entre los árboles. Clara giró la cabeza, pensando en una nueva amenaza. Pero para su horror, fue Mateo quien emergió de la oscuridad, pálido y visiblemente débil. «¡Clara!», gritó él, su voz apenas una sombra de lo que había sido. A medida que se acercaba, su expresión se volvió más grave. «No hay tiempo, deben escucharme. He visto cosas». Pero antes de que pudiera terminar, un grito estalló en la penumbra. La noche se llenó de ecos, y Clara sintió un escalofrío. No solo se encontraban en una encrucijada de secretos. Todo lo que creían saber estaba a punto de estallar en sus rostros. En ese momento, la oscuridad parecía tragarse. El bosque que los rodeaba, la vida, la muerte, los sacrificios. Todo era una realidad más grande de lo que habían imaginado. ¿Qué harían ahora? La respuesta se perdía entre el caos que estallaba a su alrededor.
¿Lograrían encontrar la verdad antes de que la sombra del seminario lo reclamara a todos? El aire en el bosque se sentía cargado, como si todo estuviera a punto de estallar. Mateo, con los ojos grandes y asustados, se acercó más. «Escuchen, no hay tiempo». Su voz temblaba entre la desesperación y la urgencia. Clara sintió cómo el frío le recorría la piel. No era solo un desaparecido, era un sobreviviente. Nadie está a salvo. Lo que hicieron no es solo un juego, es una prueba. Mientras sus palabras resonaban, una sombra se movió tras ellos. Clara giró la cabeza. De repente, el padre Juan apareció, empujando a los hombres hacia el claro. «No deberían estar aquí», suena como un trueno. Mateo estaba con ellos, ¿verdad?, gritó Clara. La voz llena de indignación. «Explícanos lo que pasó». Mateo empezó a retroceder. Su respiración se aceleraba. No puedo recordar, pero siempre hay un eco. Un susurro aquí. Tocó su cabeza, que me dice que aún están observando. Clara sintió el sudor frío en su frente. ¿Qué hicieron contigo? ¿Qué sabes de ellos? La desesperación le retorcía el estómago. Los hombres estaban acercándose. Necesitaban una respuesta, pero la oscuridad solo ofrecía más preguntas. Hay un lugar, el antiguo sótano. A veces, entre los procedimientos, Mateo tragó en seco, se decía que se escuchaban gritos. Eran pruebas más allá de cualquier entendimiento. Un diario revela lo que ellos llaman la purificación. El eco de esas palabras quedó colgando en el aire. ¿La purificación?, preguntó Teresa, con una mezcla de horror y curiosidad. ¿Qué significa eso? Sin poder contenerse, Clara instó. «Dínoslo». Mateo, con lágrimas brillando en sus ojos, continuó. «Es una serie de rituales, donde creen que deben salvar el alma de los jóvenes, aquellos que no lo logran. Todo está escrito en un viejo diario oculto en la biblioteca», exclamó uno de los chicos del grupo. Eso podría ser la clave para detenerlos, pero la ansiedad pesaba en el ambiente, como si las sombras mismas se hubieran unido en su contra. Un ruido estruendoso retumbó en la penumbra. ¿Eran voces? ¿Ruidos de puertas que chocaban? Era inminente. «¡Rápido, al sótano!», gritó Clara. El pánico los empujó hacia el lugar que Mateo había mencionado, una pequeña cueva en el suelo cubierta por hojas secas. Se apresuraron a entrar. El aire se tornó pesado y húmedo. Dentro, el olor a moho era abrumador. Clara iluminó el lugar con su linterna. Sobre la mesa de un viejo trabajo había papeles esparcidos, cuidadosamente apilados. Una vez más, las palabras de encubrimiento lograron obtener el primer plano. Vigilancia permanente. Se confirman los resultados. Los jóvenes son considerados recursos valiosos. El nudo en la garganta de Clara se hizo más pesado. «Están tratando a los chicos como experimentos», pronunció con horror, mientras desdoblaba otro documento. «Lo que han hecho, la purificación, incluye privaciones extremas y aislamiento. De aquí han salido muchos, para nunca más volver». Las imágenes escalofriantes llenaban su mente. No solo se trataba de la desaparición de chicos, sino de un ciclo de horror que traspasaba los muros de Monte Calvario. Lentamente se desnudaba la red de complicidad que había tejido la organización con la iglesia, la diócesis. Cada carta, cada testimonio, era un ladrillo más en ese edificio de secretos. «Es más grande de lo que pensamos», murmuró Clara, sintiendo la presión del miedo que emanaba de todos. Mateo se acercó más. «Cuidado, han venido aquí antes.
Nadie que supiera de la purificación ha salido vivo. La inquietud y la preocupación se posaron sobre ellos. Sabían que cada palabra que daban podía ser la última. Justo entonces, el eco de las voces resonó de nuevo. ¿Dónde están?, resonó la voz dura del padre Juan. «Salgan de ahí». Fue el último grito que escucharon antes de que el suelo temblara con la fuerza de las pisadas que se acercaban. Un sudor frío les recorrió, y Clara suspiró profundamente sintiendo la oscuridad rodearlos. «Debemos irnos», dijo Teresa, presión en su voz. «Ellos están viniendo». Pero antes de que pudieran escapar, el diario se deslizó de las manos de Clara, cayendo al suelo. Las páginas abiertas revelaron un testimonio perturbador que mencionaba sacrificios, rituales oscuros que unían a la diócesis, con instituciones secretos y nombres de aquellos que nunca regresarían. Estas revelaciones echarían más presión sobre sus corazones y mentes. Las sombras se cerraron sobre ellos. Todo había estallado y los hombres de la oscuridad estaban a la caza. La confrontación era inevitable. Clara se dio cuenta de que sus vidas estaban en juego y la única salida era desvelar la verdad. Mientras se alejaban, un último eco penetrante resonó en su mente. Si esta red se despliega y llega a oídos de aquellos que pueden detenerlo, tal vez aún haya esperanza. Y aunque el terror parecía apoderarse de todo, el viaje apenas comenzaba. ¿Había algo más horrible esperando al final de este sendero oscuro? Clara se lo preguntaba mientras la niebla cubría sus pasos. Así que, amigos, este es el momento. ¿Nos quedamos de brazos cruzados mientras este horror se repite? Es momento de alzar la voz. No estamos solos. La verdad está ahí, esperando ser encontrada. Actuemos y hagamos que se escuche nuestra verdad.